Amigos y amigas del colectivo Radio Púrpura, bienvenidos y bienvenidas a el podcast de Radio Púrpura. Hoy tenemos otro caso que ha sido un caso emblemático y un caso también de lucha permanente de estas madres que quieren que se haga justicia tras el femicidio de sus hijas. Hoy estamos con la señora Mónica Jiménez. Ella es una madre luchadora en el caso Nikki. Su hija también fue víctima de femicidio y desde hace 5 años, desde el año 2013, si no estoy mal, 2018, perdón, si no estoy mal, está luchando para que se haga justicia tras el femicidio de Nikki. Señora Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Púrpura. Solamente para refrescar la memoria de quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestro colectivo, cuéntenos qué fue lo que pasó con Nikki, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias a Radio Púrpura porque este espacio, porque nos permite ser la voz de protesta de nuestras hijas y de todas las víctimas de femicidio. Lo que ocurrió fue que en el año 2018, el 17 de noviembre, Nikki, como todos los días, salió de casa a sus estudios de paramédico en la Cruz Roja Ecuatoriana. Posterior a terminar su jornada estudiantil, recibe la invitación de uno de sus compañeros y por primera vez sale con este muchacho a una invitación a almorzar y posterior a una reunión social con los amigos de este sujeto, reunión de la cual nunca más regresó, y en esa casa donde estuvieron reunidos bomberos, paramédicos, policía, la mamá del policía, el hermano del policía, porque ellos son los dueños de la casa donde sucedió el crimen. Se trataba de un lugar cerrado, es decir, donde ellos tenían el control absoluto, y bajo el alto consumo de alcohol, Nikki fue atacado por este grupo que es consolidado desde la infancia, así se conocían ellos, y dan muerte a Nikki con una actuación de manada en violencia sexual. Señora Mónica, desde el 2018 hasta acá, cuando ocurrió el feminicidio de Nikki, ¿cómo ha sido su lucha? ¿Con qué trabas se ha encontrado? ¿Qué es lo que ha pasado en este proceso? Primeramente, a uno le atraviesa unos sentidos. Uno queda devastado emocional, mental, física, y no sabe cómo hacer porque es desconocida de los procesos que tiene que seguir. Entonces, en base a eso, comenzamos a hacer los procesos legales. Sin embargo, no fue suficiente la criminalidad cometida contra Nikki. Luego nos enteramos que la fiscal Doris Alexandra Llerena Flores y el equipo de DINASER, el capitán Richard Santamaría, el sargento Jorge Tabango, no hicieron la debida diligencia. Como yo les digo, son las personas que asesinaron la verdad, favorecieron a los criminales y taparon el crimen, y por esa razón el caso Nikki hasta ahora sigue en impunidad. ¿En qué momento está el proceso, doña Mónica? Al no haber cumplido con lo que les correspondía a los agentes oficiales, la DINASER y la Fiscalía, porque no le dictó fragancia, pese a que tenía a los sujetos ahí con ellos, estaban cara a cara, frente a frente, no los detuvieron. La fiscal no dictó fragancia, entonces permitieron que ellos huyeran, que ellos borraran evidencias, que ellos inclusive quemaran varias de las pruebas. La DINASER, por su lado, no levantó los elementos, los indicios, las pruebas, los fluidos que se encontraban en ese lugar del crimen, y solamente se limitó a tomarles fotografías, tal como consta en el informe del expediente fiscal. Entonces, al haber perjudicado al caso y haber favorecido a los criminales, como ya repito, ellos huyeron. Como son varios los implicados, unos estaban prófugos, otros, todos absolutamente se escondieron en la clandestinidad, entonces fue difícil ubicarlos. Tuve que convertirme en investigadora sin conocimiento y tratar de ubicar quiénes eran, porque todos solamente tenían un alias. El parte policial tampoco no era completo. El caso fue enviado a causas administrativas donde se tramitan cosas, más no vidas. Entonces, todas esas irregularidades desde el principio salieron a la luz, y por lo tanto, el caso hasta ahora, después de casi 5 años de
lucha todavía sigue en impunidad, porque son 4 juicios que en este momento tengo que enfrentar en diferentes etapas procesales. Unos están en casación, otros están en apelación, otros están en fraude procesal. Ahora estoy en audiencia de juicio, esta audiencia que se va a dar la próxima semana, el 13 de julio. Hay personas que están detenidas, entiendo que hay personas procesadas también en este caso. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora o lo que usted esperaría que pase en esta audiencia de juicio? Bueno, yo lo que siempre vengo gritando es que se haga justicia, porque al estar involucrados funcionarios públicos y todavía siguen en servicio activo, están libres, el proceso ha sido bastante irregular y los jueces, pese a tener las pruebas periciales científicas que demuestran que existe la criminalidad, que existe la materialidad del crimen, ellos los están dejando libres. Entonces, realmente me encuentro enfrentada en contra del gobierno en una lucha desigual, misericordia. Como yo digo, mientras los tribunales declaran inocentes a los asesinos de Nicky, yo y la familia vivimos en una cárcel judicial sin fecha de término, porque los procesos no terminan, porque los procesos se demoran, porque no se cumplen ni las diligencias ni los tiempos procesales. Entonces, realmente el Estado está en contra de las víctimas y de los familiares sobrevivientes y lo que hacen es incumplir la, la no revictimización que se dice en la Constitución. No debe haber revictimización, pero en cambio ellos ejercen una y otra vez esa revictimización sobre nosotros, toda vez que también son los agresores indirectos, porque en el caso de Nicky no solamente fueron agresores directos, que son los que cometieron el crimen directo, sino también los agresores indirectos, que es la fiscalía, la DINASEP, los personajes operadores de justicia que ya nombré con nombres y apellidos, porque asesinaron la verdad y porque no nos permiten tener justicia y porque no hay castigo para los criminales. Y sin castigo no hay justicia. En ese sentido estamos, como digo, enfrentados contra el gobierno, defendiendo el caso Nicky, pero también siendo la voz de otras víctimas, porque estas conductas maliciosas, injustas, aunque son los representantes de la justicia, no imparten justicia. En Ecuador no existe justicia y nos encontramos con estos temas de alta injusticia, pero que se repiten una y otra vez. Además, quiero, antes de olvidar, mencionar que estos funcionarios públicos asesinos de Nicky tenían como normalidad en la casa del policía. Ese policía sigue todavía activo, poniendo en riesgo la vida de las otras mujeres que se puedan encontrar alrededor de él, en su entorno. Esta casa pertenecía a la mamá y al hermano y a él, donde habían tenido la normalidad, entre comillas, de hacer este tipo de reuniones con alto consumo de alcohol, donde invitaban a menores de edad. De hecho, durante la investigación salieron también a dos jóvenes menores de edad de un colegio de ahí del sector de Quitumbe y que también eran parte de la banda. Esta es una banda ya autodenominada Los Chupines y se presume, de acuerdo al perfil criminal levantado de la banda, que existen otras víctimas. Víctimas que callan porque, como decía, la mayoría son menores de edad de colegio, que dejaban de asistir a sus clases para ir a este tipo de reuniones. Y quien facilitaba la casa era la mamá del policía y los demás eran todos los participantes en la manada. Entonces, ¿por qué no denuncian a estas muchachas, a estas jovencitas? Porque tienen miedo a la presión social, porque tienen vergüenza, porque tienen miedo al juzgamiento y también porque tienen miedo a que sus padres se enteren, porque en la mayoría de los casos, como en las 2 chicas que encontramos ahí, los papás no tenían idea que estaban siendo participantes en ese tipo de reuniones. Ahí cuando se dio la investigación, recién se enteraban. Entonces, muchos padres no sabrán que sus hijas fueron violentadas sexualmente
y las mismas chicas posiblemente no tengan claridad porque bajo el alcohol estos eran los agresores y ellas deben tener solamente flashes mentales que les dan cuenta que fueron violentadas, pero que por esta vergüenza no se atreven a mencionar. Entonces nos enfrentamos a un grupo de supuestos profesionales que han violentado todos los derechos de las mujeres, especialmente de Nikki en este caso, pero que utilizan sus conocimientos profesionales para agredir a las mujeres, abusar de ellas y luego quedar inmunes porque en el caso de Nikki pretendían botar el cuerpo y además de eso limpiaron el cuerpo con alcohol, es decir, sus conocimientos profesionales, su capacitación para ser bomberos, paramédicos y, y policías lo utilizaron para cubrir el crimen. Señora Mónica, para que nos quede solamente claro, ¿cuántas personas están detenidas? Y lo otro, usted nos hablaba de un funcionario policial que todavía está en funciones, valga la redundancia, y usted ha presentado tal vez una solicitud directa, una petición, o conoce de este caso la Policía Nacional. Mire, este tema es bastante complicado, le digo, pero es por la irresponsabilidad y la complicidad de los mismos operadores de justicia que son llamados a impartir justicia, pues no, al contrario, se vuelven cómplices y encubridores del crimen y de los criminales. Eh, en este momento yo tengo un solo detenido, el que va a ser juzgado porque este estuvo prófugo, estuvo con alerta Interpol internacional durante todo ese tiempo y apenas en el mes de marzo de este año fue tomado prisionero. Entonces estuvo en la lista de los más buscados y en la lista Interpol. Todo el resto que yo le digo son dos bomberos, son dos paramédicos, es el policía, es la mamá del policía, es el hermano del policía, es un comerciante. Son 7 personas las que están procesadas en diferentes tipos de juicio y ninguno, a excepción del que va a ser juzgado, a excepción de William Chiliquinga, que puedo decir el nombre porque se hizo público, porque estuvo en las dos listas de los más buscados y de Interpol Internacional. Él es el único que está preso. A los demás los han declarado inocentes, teniendo la materialidad del crimen. O estando como Ahí cómplices en el hecho, ¿no? Porque al final si constataron lo que sucedió es un acto de complicidad. es que el Estado es el cómplice, el Estado es el primer agresor, opresor contra nosotros, las mujeres, porque simplemente los declaran inocentes o inclusive con condenas, ya condenas de firme los están dejando en libertad. Les abren las puertas de la cárcel y les dejan en libertad. En ese sentido, los tribunales no tienen un conocimiento, una capacitación, una perspectiva del cumplimiento de la debida diligencia y la perspectiva de género que tiene que ser aplicada en cada muerte violenta de una mujer. El, el tema de una mujer, encuentran a una mujer sin vida, tiene que ser investigado como femicidio para luego descartar si que no se trata de femicidio y tal vez cambiar el tipo de delito. Pero Está acá tip- no, que son homicidios, acá se inventa que son muertes inintencionales, aquí se inventa que son suicidios y como en el caso de Nicky, hay la materialidad del crimen, sin embargo, como limpiaron el cuerpo, ellos dicen que no hay pruebas directas químicas, biológicas, entonces no dan una lectura del contexto general del entorno, de la situación de ellos que actuaban como banda y todas las demás pruebas científicas que demuestran la materialidad del crimen, ellos les quitan valor, le dan mayor valor a los alegatos de los defendidos, de los criminales, más no de lo que están mostrando. Ningún tribunal, ningún fiscal, ningún abogado, inclusive contrario, ha desmentido que existe la materialidad del crimen. Todos saben que existe el crimen, pero sin embargo se hacen sordos, ciegos, tontos y mudos
y no quieren declarar culpables. A los que estuvieron en la casa, a los que los encontraron ahí, a los que no los detuvieron, a los que les permitieron huirse, porque enseguida, a tiempo seguido, abandonaron esa casa y todos se escondieron en la clandestinidad. Porque limpiaron el cuerpo, porque quemaron las prendas de la víctima y con la complicidad de Dinacer, que tiene las fotografías de todos los elementos que pudieron haber recogido y no lo quisieron hacer. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo dolo? ¿Hubo corrupción? ¿Hubo ineptitud? ¿Hay desconocimiento? ¿Hay falta de voluntad? Todas esas características, y yo diría más, hay falta de humanidad. Señora Mónica, finalmente entendemos que la próxima semana, el próximo día jueves 13 de julio, en el Complejo Judicial Quitumbe a las 8:30, se realizaría ya la audiencia de juicio. Brevemente, señora Mónica, ¿qué espera usted de esta audiencia de juicio y cuál sería su llamado a la sociedad ecuatoriana y sobre todo al sistema de justicia en el caso Nicky? Lo que yo exijo, no pido, yo exijo que haya justicia, porque uno de estos casos no puede quedar en la impunidad, porque cada criminal que está siendo suelto y dejado como inocente y libre, normaliza, no solamente él, sino la sociedad, que los actos delictivos que cometen están bien. Mientras no haya castigo, no hay justicia, y si no hay castigo, no hay reflexión, peor conciencia y peor rectificación, se puede decir. A los operadores de justicia, lo que yo les puedo pedir, y alzo mi voz en voz de Nicky y la voz de los demás, que dejen de convertirse en cómplices y encubridores, que dejen de asesinar la verdad, porque esa es la razón, una de las principales razones de por qué los femicidios, en vez de bajar, siguen en aumento. Al momento tenemos más de 125 femicidios en lo que va del año. Es decir, una mujer por día es asesinada por el poder machista, patriarcal, misógino, pero ese poder machista está estructuralmente establecido en nuestra sociedad, pero que nos involucra a todos. Y los que son los llamados a impartir justicia no lo hacen. Entonces los criminales, los asesinos, los violadores se fortalecen y van tomando más poder y se convierten en realmente un monstruo. Si no se para esto, si esta masacre no pone fin, y si los operadores de justicia no comienzan a hacer el rol que como obligación, inclusive, no como opción, sino como obligación les corresponde, esto nos sale más de las manos, más de lo que ya está. Listo, muchísimas gracias a la señora Mónica Jiménez, madre de Nicky, una víctima más de femicidio y también diría que doble víctima, porque es víctima también de este sistema de justicia que, como bien decía doña Mónica, no procesa, no entrega pruebas, no juzga a quienes son los violentadores de las mujeres en este país. Queremos agradecerle mucho, doña Mónica Jiménez, por su comparecencia a Radio Pública y decirle a nombre de Radio Pública de Radio Púrpura, que nos solidarizamos con la lucha que ustedes realizan como madres en